Hey, dear students, it's a pleasure to be here again with unit number 1. Vamos a comenzar nuestra clase con la unidad 1, que es Let's Talk Movies. Tenemos 3 lecciones. La primera es It Was Terrifying, la segunda By the Line y la tercera Reading Between the Lines. ¿Okay? Comenzamos con unas palabras. Por ejemplo, tenemos horror, comedy, adventure and western. Comedy, comedia, western, como del oeste, de vaqueros que le dicen de pistolero. Horror, de horror, y adventure, de aventura. Entonces aquí tenemos cómo vamos resolviendo el ejercicio. Tenemos energy, energetic. Nos damos cuenta que hay una diferencia entre el noun y el adjetivo. En este caso, el adjetivo sería energy, perdón, energetic, o sea, energético. Y el noun es energía. Entonces, igualmente, el tercero es humor y tenemos humorous. Siguiente, tenemos que el 4 terror is terrifying y history is historical. Igualmente tenemos aquí que la descripción de lo siguiente. Por ejemplo, energetic es very active, muy activo. Letter D, la letra D, que es historical, es from or connected to the past. Del pasado o conectado con el pasado. ¿Ya? En la letra A, humorous, comical or funny. Cómico o divertido. B, historical, sorry, terrifying is very scared or frightening. En este caso. Bueno, terrifying es muy asustado o como estremecido, descongelado, cuando tú ves algo y te quedas así. Entonces aquí tenemos read and complete with the adjectives above. Then match columns A, B, and C. Entonces aquí tenemos la primera vez. These historical movies often have guns, horses, cowboys, and Indians, and show how difficult life was in the second half of the 19th century. ¿Qué significa? Las películas históricas a menudo tienen armas, pistolas, caballos, vaqueros, indios, y muestran cuán difícil era la vida en la segunda mitad de los años, de los años 19. Entonces dice, these energetic movies are action-filled. Characters go through trouble, conquest, exploration, and trouble. Dice que estas películas energéticas de acción tienen protagonistas, characters, protagonistas que que viajan, conquistan y exploran y también tienen problemas. La letra C. These movies contain humorous plots to make you laugh by exaggerating situations, language, actions, relationships, and characters. Estas películas contienen humor, humorous plot, como que partes muy chistosas. To make you laugh, para hacerte reír. By exaggerating situations. Por situaciones exageradas de lenguaje, las acciones, relaciones y personajes. Y por último dice, designed to scare us and give us nightmares, often with a terrifying final. Dice, diseñadas para hacernos asustar y para provocarnos nightmares, en este caso sería pesadillas. Often with a terrifying, a menudo con un final muy terrorífico. This type of movies have subgenres such as
teen, terror, serial killers, and so forth. En este caso hay diferentes subgéneros, como por ejemplo el terror juvenil, los, y lo que ha estado últimamente bastante de moda, los serial killers, los asesinos en serie. Entonces aquí nos podemos conectar, por ejemplo, el género con las características que tenemos aquí, historical. Entonces tenemos this historical movie, cowboy significa western, letter A. B, this energetic, esta película está hablando de conquista, de acción, entonces es aventura. La letter C sería humor, que es comedia. Entonces la última sería horror. Y películas que pueden quedar con él, dice que por ejemplo que la número 4 comedia es American Pie, Adventure es Piratas del Caribe o Pirates of the Caribbean. La número 1 horror, Drácula, bueno, depende de la versión de Drácula también. Y Buffalo Bills Wild West es western. Aquí también tenemos de que lo que ha dicho Will Smith y lo que ha dicho Michael Rodríguez. Entonces tenemos que Will Smith dice, another popular movie which was also historical is the comical western, Wild Wild West. En el caso de Michael dice, she was reported to have said that she couldn't believe it. Tenemos las letritas que corresponden a cada uno y continuamos. Bueno, en este caso es simplemente sugestionar las palabras. Ya. Aquí tenemos una parte importante de lo que es el reading strategy. Creo que esto es una de las cosas más importantes para lo que es la lectura. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros leemos en inglés muchas veces no entendemos absolutamente todo lo que está allí. Y uno de estos puntos es importante porque aquí dice, pay attention to the time expressions used in order to follow the sequence of events in biographies and stories. Entonces, que pongas atención a los tiempos de expresión usados en el orden siguiente de la secuencia de los eventos en las biografías e historias. Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí un timeline, o sea, una línea del tiempo. Entonces es mucho más fácil darnos cuenta qué va antes y después por nuestro texto. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, usa un timeline como time, since, y vamos a ver otro más por aquí. A year early, 4 years later, 4 años después, while, también, while, finally, tenemos until 2010, y bueno, algunas se me van a estar escapando. Entonces, como tenemos esto, podemos revisar que se nos es más fácil realizar el ejercicio siguiente, porque ahí vamos ubicando mucho más fácil lo que va, por ejemplo, while es mientras, finally, finalmente, a year later, un año después, 4 years ago, hace 4 años. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso y así llenamos nuestra participación. Igualmente aquí dice que llenemos de la forma correcta, entonces dice, by the time Burton produced Corpse Bride, he had already finished making Charlie and the Chocolate Factory. So Time Burton produced Corpse Bride while making Charlie and Chocolate Factory. Y así siguiente. Entonces esto es lo que tenemos con lo que es la unidad número 1 de nuestro tema.
como pueden ver, este no es tan difícil. Sin embargo, es importante darnos cuenta de que ya en este nivel empezamos a tener más lecturas. Entonces, en esto de la parte de las lecturas es importante tomar en cuenta los reflex, grammar, los tiempos verbales que se están usando, que son cositas que ya hemos estado viendo, solamente que no hay que olvidar. Entonces, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende en qué momento estén viendo este video. Y